Bien, las quemaduras pueden tener diferentes mecanismos de lesión, ¿no? Pueden ser quemaduras térmicas, por ejemplo, agua caliente, agua hirviendo. Pueden ser quemaduras por electricidad, pueden ser quemaduras químicas, pueden ser quemaduras por congelación. Hielo, ¿cierto? Muy bien. Todas las quemaduras, independiente del mecanismo, de su causa, todas llevan a la necrosis celular. Toditas. Ahora, lo que les preguntan, lo que les va a venir es, ¿cuál es el mecanismo de necrosis? Realmente, el mecanismo es casi el mismo para todos. Todos generan un tipo de necrosis coagulativa o por licuefacción en general. Daño de la membrana celular es muy común a todos. Sin embargo, para efectos del examen, esto sí los clasifica para cada uno, porque suelen preguntar, ¿cuál es el mecanismo de lesión por térmicas, por químicas, y específicamente en químicas ácidos y álcalis y demás? Entonces sí vale la pena separarlos por el mecanismo que prioriza en todo caso, porque todos son comunes a todos, en la realidad. ¿Ya? Las quemaduras térmicas, sobre todo por agua hirviendo, generan desnaturalización de las proteínas y lisis de la membrana celular. Lisis de la membrana celular. Esa es otra forma como suele venir a veces. ¿Ya? Daño a la membrana celular. Poco viene, a pesar de ser la quemadura más común, ¿no? Poco viene en el examen. Las quemaduras por electricidad vienen un poquito más. Lo que pasa con la electricidad es un fenómeno que se llama electroporación, fuga de iones, fuga de metabolitos, lesión vascular, trombosis. ¿Cómo se explica esto? ¿O qué significa? Cuando han entrado ustedes a alguna cirugía y estaba sangrando de repente un poquito un tejidito, ¿qué hacían? Lo cauterizaban, ¿no es cierto? Agarraban su cauterio, su lapicito y le pasaban corriente. Esa corriente, ¿qué hacía? Coagulaba la sangre, generaba una trombosis, formaba un trombo y paraba el sangrado. Entonces, imagínense lo mismo, pero con un cable de alta tensión, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ustedes lo cogen, los señores estos que trabajan con los postes de luz del sur y esto, ¡plum! Todo el miembro superior, por donde entra la corriente, se coagula toda la sangre. Se forma un trombo generalizado y se necrosa el brazo. En este caso, ¿no? El brazo. Por eso muchos de ellos terminan amputados, ¿no? Muy bien, las quemaduras por electricidad, entonces, en sus grados más severos, generan trombosis y lesión vascular. Es lo más frecuente que suele venir con esas palabras, y un fenómeno que se llama electroporación, que es la salida de los iones por efecto eléctrico. Pero esto es en estadios leves y esto en estadios severos, ¿ya? O quemaduras por alta tensión. Muy bien, las quemaduras químicas ya es lo más preguntado. Esto es lo más preguntado en el examen. Quemaduras químicas. Pueden ser por ácidos o pueden ser por sustancias alcalinas. Las quemaduras por ácidos generan necrosis coagulativa. En tanto, las quemaduras por sustancias alcalinas generan saponificación, necrosis por licuefacción. Eso es lo que tienen que tener bien diferenciado, ¿ya? Ambos son necrosis, solo que los patrones son diferentes. Y los patrones son básicamente patrones histológicos. Arriba ven imágenes distintas. En la necrosis coagulativa, los vasos sanguíneos, ¿no? Los vasos sanguíneos se llenan, se trombosan. Es parecido a la trombosis de las quemaduras eléctricas. Ven un montón en el cortecito, hartos vasos sanguíneos que están taponados, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Taponamiento de los vasitos. En cambio, la necrosis licuefactiva al costado es más un fenómeno de lisis celular. Se licúa prácticamente todo. De ahí su propio nombre lo dice. Y se licúa todas las estructuras celulares. Ambas son necrosis. Entonces, las quemaduras por ácidos tipo ácido muriático y esto, necrosis coagulativa. Y las quemaduras por alcalinos, licuefacción. O necrosis licuefactiva. ¿Ok? Listo. Y la necrosis por congelación, porque hielo directo, causa un fenómeno de cristalización del intra y extracelular. O sea, se hace hielito, ¿no? El líquido intracelular se hace hielito, tanto por dentro y por fuera. Y además, esto es más importante, causa oclusión microvascular. ¿Qué pasa cuando de pronto estamos en invierno y estamos de frío? La piel, se erizan los pelitos y hace vasoconstricción, ¿cierto? Vasoconstricción en las zonas frías. Eso con el simple frío, con el simple aire frío. Imagínense hielo directo por media hora pegado ahí. ¿Qué pasa? Esa vasoconstricción se hace fuerte, severa,
y la vasoconstricción lleva a la isquemia, y eso lleva a la necrosis. Entonces, cuando hay quemaduras por congelación por hielo, hay oclusión microvascular. El otro nombre que se le suelen poner en los exámenes es vasoconstricción severa. Vasoconstricción severa. Eso lleva a la isquemia y la isquemia lleva a la necrosis. ¿Ok? Listo. Muy bien. Ahora, lo más preguntado, químicas. Lo segundo más preguntado, quemaduras por congelación, y luego viene quemaduras eléctricas en cuanto a frecuencia de preguntas. Ahora, hay un agente que causa quemaduras, que a pesar de ser una quemadura térmica, causa necrosis coagulativa. Son las quemaduras por grasa hirviendo, o los aceites hirviendo. ¿Dónde ubican a los aceites hirviendo? Lo ubican como causa en las quemaduras térmicas, ¿cierto? Pero como mecanismo de necrosis es lo mismo que un ácido, grasa hirviendo. Entonces acá al costadito de los ácidos pongan las grasas hirviendo. ¿Qué particularidad tienen las grasas calientes, las grasas hirviendo? Están haciendo su lomo saltado y ¡flum!, le salta el aceite. Primero, el aceite hirviendo, cuando fríen sus papitas, tiene una temperatura de ebullición mayor o menor que el agua. Mucho mayor, ¿no es cierto? El agua hierve a 100 grados. Para que su aceite empiece a soltar burbujitas, están a 300, 350 grados probablemente. Entonces es más caliente. Segundo, el aceite es más denso que el agua. Si les cae agua acá en la piel, el café caliente, ¡plum!, discurre, cae, se soplan y pasó, ¿no es cierto? Pero si les cae aceite, no corre, se queda pegado a la piel, y por más que le echen, se sequen y todo, el aceite sigue friándoles la piel, ¿no? Entonces, las grasas y aceites hirviendo causan una necrosis por coagulación, necrosis coagulativa. Y además, el otro dato es cuál es el tipo de quemadura fuera del fuego, ¿eh? Porque si está el fuego es lo más grave, ¿no? Pero aparte del fuego, ¿cuál es la quemadura que causa el mayor grado de necrosis? O la que tiene el peor pronóstico, la de las grasas hirviendo. Ya ha venido esto hace un tiempo en otro examen, y decía, ¿cuál de los siguientes agentes causa el mayor grado de necrosis coagulativa? Y todo el mundo vio, necrosis coagulativa, ácidos, plum. Y no, ahí otra clave, estaban las grasas hirviendo, y esa era la clave, ¿ya? Causa el grado más severo de quemaduras. Por supuesto que si dice fuego, ya pues marcan fuego por ahí, ¿no? Pero no les van a poner fuego, obviamente. Grasas hirviendo. ¿Ok? Listo. Ahora, todas estas llevan a la necrosis. Muy bien. Las quemaduras se clasifican de forma clásica en primer, segundo, tercer, cuarto grado, dependiendo de qué capas de la piel están dañando. Vemos en este esquemita de abajo a la derecha, esa es la epidermis, ¿no? La parte del epitelio. ¿Cuál es el epitelio? Poliestratificado, queratinizado. Si es que se daña solamente la epidermis, es una quemadura de primer grado. Si se daña la epidermis e incluye la dermis, es una quemadura de segundo grado, parecido al de las úlceras, ¿no es cierto? La quemadura de la dermis es parcial, no es total. Si es que la quemadura ya daña toda la epidermis, toda la dermis, e incluso llega a la hipodermis, o sea, al tejido celular subcutáneo, tercer grado. Y si estamos hablando de que ya hay exposición, daño muscular de partes blandas, cuarto grado, igualito a las úlceras, igualito, ¿ya? Muy bien, detallamos cada uno. Las quemaduras de primer grado, tienen como ejemplo típico la quemadura solar, ¿no? Alguna vez se han expuesto a una quemadura solar, ¿sí? ¿Y cómo han quedado? Así, como un camarón, ¿no? Rojo. ¿Y qué pasa cuando han llegado a su casa? No se pueden ni poner, ni quitar el polo, ni nada, ¿no? Le tocan con algo y duele, ¿cierto? Todos hemos pasado en algún momento por una quemadura de ese tipo, ya sea incluso en la cara cuando no nos echamos fotoprotector, ¿sí? Entonces, la quemadura por exposición, la quemadura de primer grado, el ejemplo típico y lo que más suele venir es la exposición solar, exposición al sol. ¿Y por qué se caracteriza? Eritema, dolor y ausencia de ampollas. No hay ampollas. Si es que ya ven una ampollita, eso es segundo grado, ¿ya? Eritema y dolor, ¿no es cierto? ¿Qué hacían? Llegaban a casa y se metían rodajas de papa, de pepino, de tomate, lo que fuera para que
algo les alivie, ¿no? En realidad lo que hacía era enfriarles un poquito la zona para que calme el dolor, la irritación, eritema y dolor. ¿Qué más? Si la quemadura era en la cara sobre todo, pasaban 6-7 días, se pelaban como una víbora, ¿no? Y aparecía la piel nueva y ya nadie se daba cuenta que se habían ido a la playa, ¿no es cierto? Entonces, una quemadura de primer grado causa eritema, causa dolor, descamación más o menos a los 7-10 días y luego no dejaba ninguna secuela, no deja secuelas. No requiere ningún tipo de tratamiento en particular, ni injertos, ni cremitas, ni nada, no deja ninguna secuela. Y por supuesto que no pone en riesgo la vida porque no deshidrata, ni nada, no se infecta. No se infecta, no se deshidrata, no deja ningún tipo de secuela, ¿ok? Compromete únicamente la epidermis, solamente la epidermis que hemos visto hace un ratito, y la imagen ven que está quemadita, solo la epidermis, ¿ya? No requiere reemplazo de líquidos, no hay deshidratación, no deja cicatriz, ni nada de esto. Muy bien, sencillo, viene poco, primer grado, lo que más viene es segundo o tercer grado, ¿no? La de segundo grado es la quemadura en la cual ya hay un daño, vean la imagen, se daña la epidermis y la dermis de forma parcial. Soy dispersor parcial de qué cosa, de la dermis. Alcanza porciones variables de la dermis. El aspecto de una quemadura de segundo grado es rojizo, eritematoso, con edema, o sea, húmedo, ¿cierto? Exudativo. Y la palabra clave siempre en segundo grado es ampollas. Ustedes ven ampollas, segundo grado. Igualito en úlceras. En úlceras ven que hay ampollas, segundo grado también, ¿ya? Superficie húmeda, exudativa. El ejemplo típico de una quemadura de segundo grado es la quemadura por agua hirviendo. Agua hervida, ¿no? La imagen, ahí vean, así, ¿no? Rojito, exudativo, con secreciones blanquecinas incluso. ¿Ok? Listo. Además, al haber dañado la dermis, en la dermis están, ¿qué cosa? Los focos las terminaciones nerviosas del dolor, las cuales estimulan. Por lo tanto, las quemaduras de segundo grado duelen, y duelen fuerte. Son muy, muy, muy dolorosas. Al punto que su curación debería hacerse incluso en sala de operaciones, ¿ya? Con todo derecho, ustedes cuando reciben un quemado en su guardia, deberían pedir sala de operaciones para curarlo, que duele mucho. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto es segundo grado. Ahora, dependiendo del grado de dermis que haya dañado, las quemaduras de segundo grado pueden ser superficiales o pueden ser profundas. Las quemaduras superficiales alcanzan lesiones, dañan muy poquito la dermis, pero si es que ya penetra en toda la dermis y es una de segundo grado, profundo. ¿Ya tienen diferencias? Sí. Todo lo que hemos mencionado hasta ahorita, ampollas, rojito, húmedo, que duele y demás, es característico de las quemaduras superficiales. Porque las profundas ya tienden a ser un poco menos dolorosas. No son indoloras, son poco dolorosas. Menos dolor. ¿Qué más? Ya no es tan eritematoso, húmedo, sino es una lesión un poquito más seca. Y siempre hay ampollas, pero ampollas rotas, ampollas desfaceladas, etc. O sea, rezagos, remanentes de ampollitas, pero de todas maneras hay ampollas, ¿ya? Esa es una quemadura de segundo grado profundo, cuando ha dañado la dermis un poquito más, pero no ha llegado a atravesarla del todo. Si es que ya atraviesa toda la dermis, ya estamos hablando de una quemadura de tercer grado. Toda la dermis está comprometida. ¿Y qué se expone? La hipodermis, el tejido celular subcutáneo. Espesor completo, toda la dermis. Y al dañar toda la dermis, ya no hay focos para reepitelizar. Por lo tanto, no deja restos dérmicos que produzcan epitelización. Por lo tanto, estas de tercer grado siempre van a necesitar manejo quirúrgico. ¿Y qué significa manejo quirúrgico? Injertos. ¿Ya? Muy bien. La cicatrización en este caso se produce por segunda intención. Y ya tienen, esto es importante, tienen ya un color mucho más oscuro, apariencia de cuero, es una lesión acartonada, seca, negra, oscura, ¿ya? Y la superficie suele ser indolora. Ya cuando ya ha atravesado toda la capa dérmica, ya no duele. Esto no es completamente cierto,
porque una quemadura de tercer grado sí duele, pero duele a la palpación profunda, ¿ya? El dolor de las quemaduras de tercer grado son dolor a la palpación profunda, o sea, si lo presionan con fuerza le va a doler. Y segundo, a los cambios de temperatura. O sea, si está quemadito y ustedes le soplan, ese cambio de temperatura con airecito frío les suele doler, ¿ya? Dolor a la palpación profunda y cambios de temperatura. Por lo tanto, si le van a echar agüita fría a esta quemadura, ¿qué tienen que hacerlo? ¿Cómo tienen que hacerlo? En sala de operaciones, porque le va a doler de todas maneras. Para efectos del examen, indoloro, ¿ya? Segundo grado duele, tercer grado no duele. ¿Ok? Listo. Y las de cuarto grado ya son las... Bueno, esta imagen de acá, ¿no? ¿Cuál es la de tercer grado acá? Esa que estoy envolviendo en rojito. Seca, acartonada, oscura. Eso es tercer grado. Y la que está al costado, rojita, eritematosa, rojita, más húmeda, segundo grado. ¿Ya? Ahí están conviviendo 2 grados de quemadura en el mismo miembro. Y la de cuarto grado ya implica destrucción del músculo, partes blandas. Y generalmente las de cuarto grado son por electricidad. Electricidad. ¿Ya? Pero ya es mucho más profundo. Por supuesto que esas también son quirúrgicas, ¿no? Requieren manejo con injertos. Muy bien. El cuadro que tienen abajo es prácticamente lo mismo, pero con otro tipo de clasificación. Ya actualmente ya no se está usando mucho primer, segundo, tercer, cuarto grado. Ya está quedando prácticamente en el pasado. Ahora se usa esta clasificación que es relativamente más actual, que corresponde a la clasificación de la Asociación Americana de Quemados, American Burn, ¿no? Asociación Americana de Quemados, que ya está dando una clasificación con otras palabras, pero que viene a ser casi lo mismo. Vean que se clasifica en superficial, superficial de espesor parcial, profundo de espesor parcial y espesor completo. Es prácticamente lo mismo que hemos hecho hace un ratito. Las quemaduras superficiales son prácticamente las de primer grado. Es otro nombre nada más. Vean qué apariencia tiene: seca, roja, blanquea a la presión, duelen y suele recuperarse más o menos hasta en 6 días y no deja secuelas, ¿no es cierto? No requieren ningún tipo de tratamiento en particular. Las superficiales y profundas de espesor parcial corresponden a las de segundo grado. Ambas son segundo grado, espesor parcial, que puede ser segundo grado superficial o puede ser segundo grado profundo. Lo mismo, ¿qué hay? Ampollas. Ampollas en ambos lados. Solamente que arriba son ampollas vivas, por decirlo así, ampollitas completas, de apariencia húmeda, roja, y llorando, o sea que tienen secreciones, y pueden blanquear un poquito la presión. Son muy dolorosas, y suelen requerir un poquito más de tiempo para recuperarse, ¿no? 7 a 21 días de recuperación aproximadamente, pero si son superficiales no suelen dejar cicatrización patológica. Las de segundo grado profundo, ahí sí, las ampollas ya están descubiertas, están rotas, ya es un poco más seco, no blanquea la presión y el dolor es principalmente solo la presión profunda. O sea, ya se parece un poquito más a tercer grado. ¿Ok? La recuperación dura, por supuesto, que más de 3 semanas y casi siempre ya deja cicatriz hipertrófica, ya deja secuelas y requieren tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Las de espesor completo que está abajo ya son las quemaduras de tercer grado. Que son quemaduras de color gris, coreáceo, oscuras, carbonizadas, negras, secas, etc. Igualito que la de segundo grado profundo, solo duelen a la palpación profunda. O sea, lo mismo que hemos hecho hace un momento. ¿Ya? Muy bien. Primer grado es fácil, segundo grado es fácil porque son extremos. Donde a veces suelen tener dificultades es en de segundo grado porque puede ser superficial o puede ser profundo. La de segundo grado superficial tiene las características clásicas de segundo grado que hemos mencionado. Y la profunda se parece un poquito a tercero. Son más secas, menos dolorosas y sus ampollas ya están rotas. ¿Cuáles requieren de estas tratamiento quirúrgico? Y cuando hablamos de cirugía en quemadura estamos hablando de injertos. ¿Cuáles requieren injertos? Siempre las de tercer grado, las de cuarto grado, que hemos mencionado que son ya con partes blandas, y las de segundo grado profundo. Segundo grado profundo, tercero y cuarto grado son las que requieren tratamiento con injertos. En cambio, la de primer grado y segundo grado superficial
únicamente manejo tópico y médico puede funcionar. ¿Ya? Ahora vamos a ver el tratamiento. Muy bien, esto es en cuanto a la clasificación de las quemaduras. Es una pregunta casi segura de todos los años, siempre viene. Sobre todo para que les digan a qué grado corresponde, ¿no? Ahora, este cuadro de acá muestra el sistema de las escalas de severidad, según la Asociación Americana de Quemados, que es quien rige el patrón para esto. No tienen que memorizar todo, como verán hay quemaduras menores, quemaduras moderadas, quemaduras mayores. ¿Para qué sirve este cuadro? Lo que tienen que, en todo caso, sí memorizar es la tercera columna, las quemaduras mayores. ¿Por qué? Las quemaduras mayores es lo mismo que decir gran quemado. Gran quemado. Y los grandes quemados tienen una definición y tienen una forma de tratamiento particular. ¿Para qué sirve clasificarlos así en quemaduras menores, moderadas y mayores? Primero, para ver el tipo de tratamiento que requieren, y segundo, para ver dónde lo van a tratar. Las quemaduras menores, ahora vamos a ver un rato los criterios. Las quemaduras menores se tratan de forma ambulatoria, o sea, en su tópico de emergencia, en su consultorio, no necesitan hospitalizarlos. Las quemaduras moderadas sí requieren tratamiento, hospitalización, sí requieren hospitalización. En cambio, las quemaduras mayores, o sea, gran quemados, necesitan un centro especializado. ¿A qué se refiere con centro especializado? O bien un instituto de quemados, o en todo caso, si no tienen acceso a un instituto de quemados, un lugar que tenga cuidados intensivos. Son los requerimientos para el manejo de un gran quemado, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son esos criterios? El más usado es el criterio de superficie corporal comprometida. Las quemaduras menores en adultos, que es lo más frecuente, no frecuente, sino lo más estandarizado, que viene en los exámenes, es menos del 10% de superficie corporal. Si es menos del 10%, quemadura menor. Ojo, cuando hablamos acá de la superficie corporal quemada, estamos hablando de segundo grado en adelante. No, yo tengo el 90%, me fui a la playa y estoy en el 90% con quemaduras de primer grado. ¿Soy gran quemado? No, no eres gran quemado. Solo segundo y tercer grado en adelante, ¿ya? Quemaduras moderadas entre 10 y 20. Y gran quemado, quemadura mayor, y ese es el principal concepto de gran quemado, más del 20% de superficie corporal. Ojo, en adultos. Porque si es que estamos en grupos de riesgo, o sea, niños, ancianos o inmunosuprimidos, ya el punto de corte ya no es 10-20. ¿Cuál es? 5-10. Vean abajo. Quemaduras menores, vamos a resaltarlo con celestito, ¿ya? Menores. Menor en niños, menos del 5% de superficie corporal. Moderado, entre el 5 y 10. Y gran quemado, niño, más del 10%. Niño o anciano, ¿ya? Entonces ya tienen dos criterios para hablar de un gran quemado. Más del 20% en adultos o más del 10% en ancianos o niños. Antiguamente, al gran quemado, en clasificaciones anteriores, ediciones de hace 10, 15 años, era diferente si era de segundo o tercer grado en gran quemado, ¿ah? Si mal no recuerdo, si era de tercer grado, perdón, si era de segundo grado era más de 25%, y si era de tercer grado era más de 10, 15%, algo así. Pero había diferencia. La que voy es que hoy en día, independientemente de cuál sea, más de 20% es quemadura, es un gran quemado. ¿Cuáles son los otros conceptos? Para gran quemado, ya quemadura por alto voltaje, o sea, las quemaduras eléctricas, ¿no? Las quemaduras los daños por inhalación, o sea, que además de haberse quemado, tienen daños pulmonares por inhalación de gases tóxicos, ¿no? Cuando se quemó Mesa Redonda, esto fue el año 2000, ¿no? Fue el año 2000. Sí, 2000. ¿Dónde estaba en el año 2000? Colegio. Bueno, yo entré el año 2000 en la universidad, yo había justo acabado el primer año. Y yo estudiaba pues a 2 cuadras de Mesa Redonda, ¿no? En San Fernando. El día del incendio, que fue cercano a Navidad, ¿no? El humo llegaba pues hasta el Hospital 2 de Mayo, una cosa horrorosa. Pero el tema fue que cuando, me acuerdo que estudiaba en el IFNA, estudiaba inglés, estudiaba en el Emancipación, el IFNA de Emancipación, entonces me iba caminando siempre de San Fernando al IFNA, ¿no? Esa ruta, no sé para dónde es, para allá, ¿no? Me he desubicado.
Luego del incendio que murieron como más de 400 y tantas personas quemadas, los cuerpos eran irreconocibles. Y como la morgue se llenó, la morgue tenía una capacidad creo que máximo de 50 cubículos para cadáveres. Aquí estaba al costado de la morgue el anfiteatro de anatomía de don Fernando. Todos los cadáveres nos los regaron así. Y la facultad quedó oliendo a muerte, el olor a quemado, ¿no? Que al final se tradujo en un olor a muerte por todo un año. Todas las paredes habían impregnado el olor hacia a muertos. Nadie quería estudiar ahí después de las 5 de la tarde. Que teníamos 400 muertos ahí tirados, uno encima de otro, con las caras completamente carbonizadas. Fue una cosa horrorosa. Y ahora cachimbo. Y fue feo, fue una cosa muy fea. La mayoría falleció esa vez, más que por la quemadura, falleció por la inhalación de los gases tóxicos, ¿no? Fallecen inhalados y por la inhalación, y luego de eso ya muertos empiezan a carbonizarse, ¿no? Fue un incendio muy horroroso, muy muy feo. Eran 400 muertos, era terrible. Sí, durante un año no solo la universidad, la facultad olía a quemado, sino todo el caminito de Mesa Redonda. Ahora ustedes caminan por ahí tranquilo, ¿no? Van a comprar sus juguetes, todo. Pero esa vez pues era un año duró ese olorcito. Y esa sensación hacía que había pasado una tragedia ahí. No compren sus cohetes ahí. Bueno, si es que la quemadura, independientemente del grado, está asociado a intoxicación inhalatoria, es un gran quemado. Y esto es otro dato importante: las quemaduras en cara, las quemaduras en los ojos, en las orejas, en los genitales. No, pero los genitales es 1% de superficie corporal, que no importa. Igualito, gran quemado. ¿Ya? Vale mucho. Claro, mis ojos son el 0.1% de superficie corporal, igualito. Cara, ojos, orejas, genitales, articulaciones, es un dato menos trascendente, son gran quemados, ¿ok? Y cuando esta quemadura está asociado a algún daño traumático, por ejemplo, fracturas, ¿no? No sé, pues son los que se lanzan, ¿no? De que se quema acá y ¡pum! Se rompen la luna y pues se tiran a la calle, terminan fracturados, terminan con trauma abdominal, deben ir a un centro especializado, ¿ya? Muy bien. Lo que ha venido de esta parte es únicamente a quién se define como gran quemado, más del 20% de superficie corporal, pero tengan los demás datitos, ¿ya? En niños, carita, genitales, inhalación, etc. Los demás son datos, son quemaduras menores o moderadas, que pueden tratarlos en su tópico de emergencia o incluso en su consultorio, ¿ok? Y listo. Ahora, ya que estamos hablando de la superficie corporal quemada, ¿cómo calculan esta superficie? Con la regla de los 9. Hay 200 reglas para calcular la superficie. Lo que se usa en el Perú y en la mayor parte del mundo es la regla de los 9. Esto lo tienen que memorizar. Aquí no les puedo ayudar mucho, pero les voy a dar algunos aspectos de errores comunes, errores frecuentes al responder estas preguntas. Tienen una persona en su cara anterior y en su cara posterior, y en medio un niñito que tiene sus particularidades, ¿ya? La cabeza, ¿cuánto vale? 9%. 4.5 por delante, 4.5 por detrás, ¿ya? La cabeza incluye la cara, el cuero cabelludo, incluye el cuello, ¿ok? Incluye hasta el cuello, hasta por encima de las clavículas, ¿ya? Luego viene el tórax. El tórax es 18, 9 por delante, 9 por detrás. El abdomen, 9 por delante, 9 por detrás. A todo el abdomen, 18. El miembro superior, cada uno de los miembros superiores vale 9%. 4.5 por delante, 4.5 por detrás. ¿De dónde a dónde va el miembro superior? Del hombro a la punta de los dedos. Todo. ¿Ya? Todo. Y el miembro inferior, cada uno vale 18. Hasta la punta de los dedos del pie. 9 por delante, 9 por detrás. ¿Cuánto suma todo? 99, ¿no? ¿Dónde está el 1%? Ahí en los genitales. Pero de mi novio 0.12%. No importa, igual. ¿Ya? 1% lo calcula. Todo suma 100%. Muy bien. Luego vamos a ver niños. Algunos aspectos de error frecuente en preguntas de este tipo. La mayoría de preguntas
relacionadas al cálculo de superficie corporal quemada, más que preguntas de cirugía plástica, como siempre les digo, parecen cirugías de RB y RM. Porque primero tienen que entender qué les quiere decir y luego tienen que hacer su cálculo matemático. Puntos importantes. Los codos, en el miembro superior, el punto medio se consideran los codos. ¿Ya? Los codos. Brazo, la mitad, y antebrazo incluido mano, la otra mitad. En el miembro inferior, el punto medio son las rodillas. ¿Ok? ¿Qué más? Cuando les preguntan por el tronco, ahí se equivocan bastante. ¿Qué incluye el tronco? Si le dicen cuánto es el tronco anterior, marcan 9, marcan. El tronco es todo el tórax y todo el abdomen. Entonces, si le dicen tronco anterior es tórax más abdomen por delante. 9 más 9, 18. Tengan cuidado con las palabras, aquí sí tienen que ser muy exactos. Si le dicen antebrazo, dicen el antebrazo anterior, solamente están incluyendo entre el codo y la muñeca por delante, no incluyan la mano. ¿Ya? Igual con la palabra muslo, la palabra pierna, que es entre la rodilla y los tobillos, etc. Por ejemplo, calculen, así como ejercicio, la superficie corporal quemada de... antes de eso, no olviden, arriba a la derecha que dice, la palma de la mano vale 1%. La palma, no la mano, porque la mano, ¿cuánto vale? 2%. La palma es 1 y el dorso es 1, igualito en el pie. Por lo tanto, ¿cuánto vale la mano? 2%. Uno por delante, uno por detrás. Tienen que tener mucho cuidado con eso, con qué parte se está quemando. Si les dicen, por ejemplo, calcule la superficie corporal quemada de la pierna derecha, ¿cuánto sería? Pierna derecha. ¿Qué es la pierna? De la rodilla al tobillo. Entonces, si todo el miembro inferior derecho vale 18, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale de la rodilla a la punta de los pies? 9. Todo el miembro, no estamos hablando de parte anterior ni posterior, Todo el miembro inferior vale 18. El miembro inferior derecho. De la rodilla hasta la uña, la mitad, 9. 4.5 por delante, 4.5 por detrás, ¿no es cierto? ¿Estamos? Pero les piden de la pierna. ¿Qué tienen que quitarle? El pie. ¿Y cuánto vale el pie? 2. Entonces a sus 9 le quitan 2 y les queda 7%. Ahora, si ya les piden la parte posterior de la pierna, o sea, la zona de las pantorrillas, la mitad, ¿no? 3.5. ¿Estamos? SRM, ¿eh? Bien. Otro ejemplo para explicarlo mejor. Ahora sí les hago dibujito. Es que así vienen las preguntas y ahí es donde fallan. Pues es una pregunta tan fácil, a veces suele, por una tontería de cálculo, a veces nos lleva al error, ¿no? Le dicen la cara dorsal del antebrazo izquierdo. La cara dorsal del antebrazo izquierdo, o sea, nada más. Todo el miembro superior, ¿cuánto vale? 9. Ustedes buscan su método, cómo lo sacan. Si cortan la mitad, del codo hasta la punta de los dedos, todo, 4.5, ¿no es cierto? Le quitan la mano, 2.5. ¿Cuánto les queda? El antebrazo vale 2.5, ¿no es cierto? 2.5. Por lo tanto, solo la mitad, la cara dorsal, 1.25. Y calza más o menos, ¿no? Porque la palma de la mano cubre 1 y queda un cachito, 1/4, más o menos, ¿no? Así viene. Hoy en día están viniendo menos preguntas con decimales, porque había mucha impugnación antiguamente en los exámenes con ese tema. Pero si revisan bancos antiguos, les viene hasta con decimales las respuestas. Ahora es un poco más, áreas más grandes para que no suelan tener errores grandes. Mucho cuidado con el tórax. ¿Ya? Tórax anterior, tórax posterior. Región lumbar, ¿cuánto sería? 9%, ¿no es cierto? Es la parte posterior del abdomen. Región dorsal, 9%, es el tórax posterior. Hasta ahí, digamos, es claro. El tema, y lo que esperemos que no venga, es cuando les hablan, por ejemplo, de la cara. Miércoles, la cara será pues 4.5, pero me incluye o no me incluye el cuello,
le quito el cuello, sería 3.5, no sé, cuero cabelludo, ahí es donde un poco que raya la cosa en la cabeza. Y sí, hay veces que uno se sigue de acuerdo a la pregunta y no encuentra clave. Tengan cuidado con eso, ¿ya? Vamos a practicar bastante calcular la superficie en la fase del banqueo. En todo caso, no deben olvidar la regla de los 9, otra figurita que deben pegarlo en su mayólica, ¿no? Para que siempre estén mirando. La regla de los 9 en los niños tiene sus particularidades y en realidad para cada edad es diferente. Pero en general, cuando les preguntan por niños, la cabeza es más grande, entonces, y las piernas son más cortas, ¿no? En un niño, vean al centro, todo es igual en tórax y miembro superior. El tórax vale 18, aquí está unido, ¿no? 18, 9 por delante, 9 por detrás. El abdomen también, los miembros superiores también, 9 y 9. El tema viene en los miembros inferiores, ya no son 18 cada uno, sino 14%. O sea, 4 menos en cada uno, ¿no? Van 8 menos. No le cuentan los genitales porque ahí sí son chiquititos, ¿no? No cuenta ese 1%. ¿Cuánto va? 9% menos. ¿Dónde va ese 9? En la cabeza. Por eso la cabeza vale 18%. 18%. En promedio, como estándar, si es que le preguntan en niños. Mucho depende de la edad y demás cosas, ¿ya? 18% cabeza y cada miembro inferior 14%. Nunca ha venido preguntas de calcule la superficie de un niño. No ha venido así, que yo recuerdo. Pero por si acaso, ténganlo ahí. Ahora, ¿para qué sirve calcular la superficie corporal? Uno, para clasificarlo en qué grado de quemadura, leve, moderado, severo, cómo lo van a tratar, pero más importante que eso aún, para calcular la hidratación endovenosa. Y para calcular la hidratación endovenosa tienen un montón de fórmulas, como ven ahí, y esto es bastante sencillo. ¿Por qué? Tracen una línea acá, donde estoy poniendo esa línea, porque lo de la izquierda son las primeras 24 horas. La hidratación intensiva las primeras horas, el primer día. Y luego, en adelante, más de 24 horas. ¿Ya? Aquí también, así como hay un montón de reglas para calcular la superficie, hay un montón de fórmulas para hidratar. Ya, como 20 fórmulas conocidas. De las cuales, la universalmente usada, recomendada, que se usa en el Perú, está en la norma técnica de manejo de quemados del Hospital del Niño y demás, es para todos la regla de Parkland, con cierta particularidad para los niños, que lo vamos a mencionar. Parkland, que es la regla de elección, que usa solución de Harman, dice acá, pero en realidad debe ser lactato de Ringer, que tiene ciertas diferencias electrolíticas mínimas. Idealmente lactato de Ringer, ¿ya? Ahora en el Perú no tenemos lactato de Ringer, pues acá sí que acá hacemos con cloruro de sodio y punto. Salud. El lactato de Ringer es una solución un poco más isoosmolar, más fisiológica, ¿ok? ¿Cuál es la fórmula? Esa parte tienen que resaltar y nunca olvidar. 4 mililitros por kilo de peso por superficie corporal quemada. 4 por el peso por la superficie corporal quemada. Eso es el volumen que van a dar en las primeras 24 horas. Si hacemos un ejemplo en un paciente, por ejemplo, que pese 60 kilos, una mujer, y tenga el 25% de quemaduras de segundo o tercer grado. ¿Cuánto sería? 4 por 25 por 60, 6.000, ¿no es cierto? ¿Sí? 6 litros. Entonces, en un paciente que pesa 60 kilos y tiene el 25%, nos va a salir 6.000. Ese es el volumen que tenemos que dar en las primeras 24 horas. ¿Cómo se reparte? Esta pregunta recontra frecuente. En las primeras 8 horas se les da el 50%, la mitad. En las siguientes 8 horas, el 25%, y en las siguientes 8 horas, el otro 25%. ¿Okay? La mitad, en este caso, para nuestro ejemplo, 3 litros, se le da en las primeras 8 horas. Así de intensiva tiene que ser la hidratación. Ahora, en la fórmula solamente se incluye el porcentaje de superficie corporal si es que este pasa el 15%. O sea, la fórmula de Parkland y en general todas ellas solamente se usan si es que hay más del 15% de superficie corporal quemada de segundo y tercer grado. ¿Ok? Yo me quemé
El 5% de tercer grado no requiere hidratación con esta fórmula. Requiere una hidratación con requerimientos normales, ¿ya? Requerimientos basales. Solamente el segundo y tercero, y si pasan el 15%. Y si es que son niños ancianos, otra vez la diferencia. Si son niños o ancianos, ahí encimita lo pongo, niños y ancianos con más del 10%, ¿ya? Niños ancianos más del 10%, y en general adultos sin factores de riesgo más del 15%. Solo segundo y tercer grado, no olviden, por favor. Ahora, eso es las primeras 24 horas. ¿Y qué uso después? ¿Qué hago después? ¿Al día siguiente? Al día siguiente ya no aplica la fórmula. Al día siguiente lo que tienen que hacer, más que la fórmula, es cumplir un objetivo. Y ese es mantener la diuresis. El objetivo, una vez que ya pasó las primeras 24 horas, es que tengan una diuresis de por lo menos más de 1 mililitro por kilo por hora. O en su defecto, si lo sacan por metro cuadrado, más de 10 mililitros por metro cuadrado. Es lo mínimo que tienen que obtener de diuresis, un metro cuadrado por hora, ¿no? Para decir que su paciente está bien hidratado. O sea, ya depende de la función renal. ¿Ok? Listo. El resto de fórmulas, como verán, son más complejas. Una que a veces suelen ver, les enseñan en pregrado, sobre todo la fórmula de Brook, ¿no? Hay Brook y Brook modificada. Pero en todo caso, solo como cultura general, Brook es lactato de Ringer o solución de Harman, 1.5 mililitros por kilo. Luego completan con solución coloides, Hemacel, por ejemplo, 0.5 mililitros por kilo, y a eso le suman 2 litros de suero glucosado, o sea, dextrosa. Es una solución mucho más compleja, ¿ya? No se usa, usamos Parkland, ¿ok? Listo. Muy bien. Me preguntan compañeras si es que hay algún tope. Ahora yo me quemé el 99%. El 99%. El 100% de mi cuerpo está quemado. Peso 60 kilos y me dan 100% y peso 60 kilos. No, yo no. 4 por 100 por 60. ¿Cuánto les sale? 24.000, creo. ¿Sí? Imagínense que se han quemado el 100%, si hasta la pestaña. ¿Ya? 24 litros. ¿No? ¿Le darían 24 litros de agua a una persona? No, ¿verdad? El tope es 50%. ¿Ya? El máximo que deben incluir en su fórmula en Parkland es 50%. Hasta 50%. Hasta un máximo de 50% de superficie corporal quemada. ¿Ya? Esto para todas las fórmulas en realidad. ¿Ok? Entonces, si ya tiene 60%, ustedes consideran cuánto máximo en su fórmula, 50. Si ya tienen 80%, por decir, que obviamente ya es incompatible con la vida, ¿ya? Generalmente. Muy bien. ¿Por qué hidratar tanto? ¿Por qué tan importante la hidratación? Tanto líquido, porque la principal causa de muerte en los quemados es el shock hipovolémico. Y aquí un dato. Hay una causa de muerte temprana y hay una causa de muerte tardía. Tardía entre comillas. La causa de muerte en fases tempranas, inmediatas, posterior a la quemadura, es shock de tipo hipovolémico. ¿Por qué? Por deshidratación severa. ¿Ok? En cambio, la causa de muerte en fases tardías es la infección, shock séptico. Es dos tipos de shock distintos en cada fase. Hipovolémico primeras horas y en fases posteriores shock séptico por infecciones. Por eso la necesidad de agregarle antibióticos a sus pacientes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dentro del manejo médico, del manejo del medio interno de un quemado, ¿cuáles son los 3 aspectos más importantes? Ahí arriba lo pongo en ese cuadrito. 3 aspectos importantísimos en el manejo de un quemado. Lo primero, hidratación. Hidratación, y aquí sí es una hidratación, como verán, intensiva, con bastante volumen, ¿cierto? Segundo, analgesia. Analgesia. Y los analgésicos de elección en quemados, ¿cuáles son? Los opioides. Aquí los AINES no les van a hacer cosquillas, duele mucho. Opioides, salvo que sean quemaduras superficiales, ¿no? Y en tercer lugar, los antibióticos. Antibióticos intravenosos, ¿ok? Sobre todo para gram positivos.
gram positivos. ¿Ya? Listo.